La liturgia de este domingo proclama esta parábola del pobre Lázaro, y aunque el texto evangélico no lo diga, la tradición ha dicho que era del rico Epulón, el pobre Lázaro y el rico Epulón. Una parábola de la que tenemos que extraer, me atrevería a decir, dos tipos de enseñanzas. Unas más de orden teológico, del orden de la fe, y otras más de orden moral. Y creo que es bueno que cuando leemos el Evangelio no reduzcamos la lectura del Evangelio a unas aplicaciones morales, que ciertamente siempre son necesarias e importantes, pero no hay que reducir el Evangelio a un moralismo, sino también ver cuáles son las verdades de fe sustanciales que se están proclamando en la palabra de Cristo. Con respecto a lo primero, cuáles son las verdades de fe que se proclaman en el Evangelio, obviamente detrás de esta parábola se está hablando de un destino eterno distinto, muy distinto, para ese pobre Lázaro y ese rico Epulón. Se habla de un destino eterno muy diferente. Un sufrimiento eterno en un lugar llamado infierno, así lo dice la parábola, y un gozo eterno en un lugar llamado el seno de Abraham. Dice también esa parábola que ese destino eterno no es caprichoso, sino que no ha sido decidido de una manera inconsciente, sin motivo alguno, sino que está ligado al estilo de vida que cada uno ha llevado en esta vida. El destino eterno está labrado en el día a día de nuestra existencia. Es como si dijésemos que nuestra vida es como la antesala de la vida eterna, y en los acontecimientos diarios de nuestra vida está teniendo lugar, se está jugando nuestra vida eterna. Parece una vida anodina, parece una vida que tiene poca importancia, que pintamos en esta vida, y sin embargo en ella está teniendo lugar, se están poniendo las bases de la plena salvación o perdición del hombre, lo cual es una llamada a tomarse muy en serio esta vida, obviamente. Otro detalle que está muy subrayado en esta parábola del pobre Lázaro y del rico Epulón, el detalle de que es la Iglesia, son los profetas, es Moisés y los profetas los que hacen oír la voz de Dios y predicar y anunciar la salvación a la que estamos llamados, y el peligro de la perdición del hombre. Ese deseo que tiene el rico de manda un muerto, que resucite un muerto y que vaya a avisar a los míos qué es lo que nos espera después de la muerte, es rebatido, es respondido diciendo: ya tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Es decir, la Iglesia, en la predicación que la Iglesia realiza, Dios nos está hablando, y no debemos de estar pensando que necesitamos algún tipo de voces especiales para escuchar la voluntad o la palabra de Dios. A veces el hombre actual recurre casi a una especie de búsqueda de exoterismos para intentar acercarse a lo desconocido, cuando en realidad es a través de la revelación de Dios en la Sagrada Escritura, predicada por la Iglesia, donde Dios nos está diciendo lo sustancial, lo que necesitamos saber para preparar nuestro encuentro definitivo con Dios. Tienen a Moisés y a los profetas. Si no escuchan, no harán caso ni aunque un muerto resucite. Fijaros que es una expresión con la que concluye esta parábola, que está refrendando que la predicación de la Iglesia, esa predicación que hace de la palabra de Dios que se le ha encomendado, es lo que Dios quiere decirnos, es lo que Dios quiere que escuchemos. Es lo sustancial que necesitamos para el mensaje de salvación. También hay una aplicación de tipo moral a la que me refería al principio. Además de estas enseñanzas sobre el más allá de esta vida, esas verdades teológicas que el Evangelio nos abre la puerta a cuál es el sentido de esta vida como antesala de la vida eterna, también esta parábola obviamente está escondiendo o está revelando, desvelando una enseñanza moral muy clara.
Fijaros que no se dice en ningún momento que ese rico agrediese al pobre, no, no le agredió. Tampoco se dice que le maltratase, no, no le maltrató. Ni tampoco se dice que el pobre fuese pobre porque el rico lo hubiese robado. No, no, no se dice eso. Sencillamente lo que se cuenta de él es que él fue indiferente hacia el destino de ese pobre que tenía la puerta de su casa. Y lo curioso es que para Dios es tan grave el pecado de no haber hecho el bien como el pecado de haber hecho el mal. Los pecados de omisión, a los que nosotros les damos poca importancia, son los que están especialmente reflejados en esta parábola. Pensamos que lo más grave en esta vida es matar y robar. Popularmente siempre lo hemos entendido así, pero quizás no tenemos la sensibilidad suficiente para entender que en los pecados de omisión, en haber dejado de ser un instrumento del amor de Dios hacia los pobres, hacia los necesitados, detrás de eso se esconde también un quitar la vida y un robar los bienes a los necesitados. Así pues hay una llamada de atención, la llamada de atención de que cada uno no puede hacer una evaluación de su vida, una evaluación moral de su vida, sin responder ante Dios de si ha hecho todo lo que estaba en su mano para poder amar a los que Dios ha puesto en el camino de su vida. Tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber. Precisamente esas son las preguntas a las que no pudo responder ese rico Epulón. Los pecados de omisión están especialmente subrayados en este Evangelio. Hagamos pues una reflexión sobre ello, especialmente en este domingo en el que celebramos una de las 4 colectas anuales de Cáritas. Tenéis en la entrada de la iglesia colocada la propaganda que con este motivo Cáritas ha sacado a la luz sobre los datos del paro entre nosotros y sobre cuál es el tipo de asistencia que Cáritas está dando a las personas que están en paro y que ya no perciben ningún tipo de subsidio. Esa campaña de Cáritas Dios ha querido que coincida con la proclamación de este Evangelio. Y nosotros de alguna manera somos también el rico Epulón y tantos hermanos nuestros que carecen de un acceso al trabajo y que carecen de prestaciones sociales ya a estas alturas son también ese pobre Lázaro de la parábola. Que Dios nos dé la gracia de responder a esa llamada, de responder a la llamada que Dios nos pone en el camino de nuestra vida.